Ahí está. Tenemos del capítulo 12, del versículo 11 hasta el 19, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 11 al 19. Y dice así la palabra, y Pablo escribe a los Corintios: Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no debéis atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Aunque era humilde y reacio a jactarse, la aceptación ingenua por parte de los corintios a las afirmaciones de los falsos apóstoles no le dejó opción. Al comienzo del capítulo 10 confrontó directamente a los segundos, concluyendo tal confrontación en el 11:22, con una presentación de sus credenciales apostólicas en el 12:12. Pablo presentó las pruebas irrefutables que le hacen un verdadero apóstol y que, en un sentido amplio, también establecía la unidad de los apóstoles. Mostró que los apóstoles poseían calificaciones y poderes únicos. Los apóstoles tuvieron un papel único, intransferible e irrepetible en la historia de la Iglesia. No entender tal rol es entender de modo incompleto la historia de la redención. Pablo realizó entre los corintios las señales que eran la marca de un verdadero apóstol de Jesucristo. La voz pasiva del verbo que se traduce han sido hechas, enfatiza que era el poder de Dios que obraba a través de Pablo lo que le permitía realizar estas señales. Los apóstoles eran conductores del poder divino, no magos engañadores. Otra razón por la cual los corintios han debido defender a Pablo es que lo vieron de primera mano realizando las señales. Cuando la palabra de Dios dice por señales, prodigios y milagros, estas palabras no describen tres clases de milagros, sino los milagros en general considerados desde tres aspectos: su capacidad de autentificar el mensaje, las señales, evocar asombro, prodigios, y mostrar el poder divino, milagros. Los milagros sobrenaturales efectuados por los apóstoles eran señales que los mostraba como mensajeros auténticos de Dios. Eran prodigios que generaban asombro y sorpresa, llamando la atención de quienes los veían al mensaje de los apóstoles proclamaban. Aunque todos los milagros son obras sobrenaturales de Dios, no todas las obras sobrenaturales de Dios son milagros. Estas señales, prodigios y milagros fueron actos sobrenaturales que Dios hizo a través de agentes humanos. La razón está en el segundo propósito de los milagros: autentificar a los mensajeros de Dios. Los milagros estaban diseñados para actuar como señales asombrosas
que llevaran a la conclusión a los demás que el mensaje quienes lo realizaban venían de Dios. De modo que estas expresiones del poder de Dios, como la creación, el diluvio u otros actos de juicio divino, son hechos sobrenaturales de Dios, pero no señales ni prodigios. Entonces, las señales y los prodigios son una subcategoría de los actos sobrenaturales de Dios. Los apóstoles fueron únicos por su papel fundamental y sus calificaciones en el plan de Dios para la Iglesia. Habiendo establecido el fundamento doctrinal sólido para la Iglesia, salieron de la escena y no tuvieron reemplazo. Apóstoles, señales, prodigios y milagros no son normas para la Iglesia de hoy en día. La norma es la Biblia, que está completa, permanece para siempre y es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La meta de Pablo era ser fiel al Señor, a diferencia de los falsos apóstoles que buscaban riquezas, fama y poder. Y por esto, por estar determinado a ser leal a la voluntad de Dios sin importar el costo, mostró las señales de un apóstol en toda paciencia. El mundo ve a los ministros verdaderos de Jesucristo como sus enemigos, porque proclaman la palabra de Dios y llaman a los pecadores al arrepentimiento. El mundo odia a quienes llevan el mensaje de la luz y la verdad, porque odian la verdad y la luz. Sin embargo, es esencial que a los predicadores se les odie solamente por la causa de Cristo, no por obrar mal. La predicación del Evangelio debe ser su única ofensa. Al igual que Pablo, deben estar determinados a no dar a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que su ministerio no sea vituperado. Los siervos de Dios buscan la recompensa eterna porque el mundo no tiene nada duradero para ofrecerles. Los falsos maestros trabajan para recibir recompensas terrenales. Los verdaderos predicadores trabajan fielmente por una recompensa celestial. Pablo estaba determinado a permanecer leal a su llamado, a pesar de la hostilidad del mundo, sabiendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Los verdaderos hombres de Dios son lo opuesto, son abnegados y sacrificados. Una de las acusaciones más difamatorias de los falsos apóstoles contra Pablo es que había tratado a los corintios con superioridad egoísta. Tal acusación era falsa, como lo revela la pregunta de Pablo: ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Haciendo un uso una vez más del sarcasmo para que los corintios reflexionaran, Pablo exclamó: «Perdonadme este agravio». Los falsos apóstoles afirmaban que él había tratado mal a los corintios porque no habían recibido dinero de ellos, y esto era ridículo. La única cosa que no pudieron hacer los corintios fue quedarse con la carga de respaldar a Pablo y a sus compañeros. Pablo estaba triste pero resuelto, a pesar de las respuestas decepcionantes de los corintios a su amor sacrificial por ellos. Pero admitiendo esto, a pesar de que ellos no le devolvieran el amor, Pablo no les fue una carga. El amor de ellos podría haber menguado, pero el suyo no. A pesar de la timidez, frialdad y el desafecto de ellos, él seguía amándolos sacrificialmente. Si Pablo estuviera planeando defraudar a los corintios, como acusaban los falsos apóstoles, no era nada obvio que era lo que estaba fraguando. La idea de una estafa que lo lucrara era absurda y Pablo volvió a reprender a los corintios por su ingenuidad, escribiendo sarcásticamente lo siguiente: «Sino que, como soy astuto, os prendí por engaño». Sin duda, esa era lo que los falsos apóstoles estaban diciendo sobre él. La honradez es una característica no negociable del verdadero hombre de Dios.
Pablo no quería que los corintios malinterpretaran la defensa extensa de su apostolado e integridad. No estaba en un juicio ante ellos y ellos no eran sus jueces. Menos aún estaba excusándose por las manchas en su carácter y los lapsos en su conducta, como insinuaban los falsos apóstoles. La meta de Pablo en todo lo que hacía con relación a la iglesia de Corintio, al ministrarlos y al defenderse, era la edificación de ellos. También era esa la meta del Señor Jesucristo, que prometió: edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Surge entonces naturalmente la pregunta: ¿por qué se molestó en defenderse? Lo hizo porque si dejaba de descreditar, los corintios no lo escucharían. Si no lo escuchaban, no escucharían la verdad de la palabra de Dios que él enseñaba. Y si no oía la palabra de Dios, no podían crecer espiritualmente. El término amados recordaba a los corintios que, aunque a veces lo exasperaban, él los amaba como a hijos espirituales. No pretendía usar su autoridad apostólica para destruirlos. Dios le había dado su autoridad para edificación de ellos y no para su destrucción. Los corintios no serían los jueces de Pablo, pero sí eran su responsabilidad espiritual. Tal responsabilidad marca la transición a la sección final de esta epístola, que trata con la edificación de la iglesia y la santificación de sus miembros. Los elementos de una iglesia santificada serán el asunto de los capítulos finales de este libro. Amén. Estamos deseosos de seguir avanzando por esta increíble carta, segunda carta a los Corintios. Bueno, vamos a activar los comentarios para que podáis... Ahí están. Marlu. Amén. Bueno, tratamos dos temas hoy. Veis que hay dos temas. El primero era muy cortito y quería ampliar al segundo para poder activar los dos. El primer tema es el tema apostólico, ¿verdad? Jesús fue personalmente quien nombra, elige, ¿verdad? Si habéis visto Lucas o cuando él elige a los 12 apóstoles, os dais cuenta de que estos 12 eran personas normales y corrientes, ¿verdad? Él los elige claramente porque está dirigido por el Espíritu Santo y sabía perfectamente que, bueno, de los 12, uno iba a traicionarle, ¿verdad? Pero era consciente de que estos hombres no era por su capacidad o por su inteligencia o por su tesón, no, vemos que eran personas normales y corrientes que lo único que hicieron bien es que se dejaron abrazar por el Evangelio, ¿verdad? Creyeron en Jesús independientemente de todas las dudas y las lagunas que tuvieron dentro de todo su ministerio, porque tener en cuenta que hasta que no viene Pentecostés, ellos no tienen el Espíritu Santo, esa nueva criatura que surge, ¿verdad?, que empieza a trabajar y a dirigirnos, no la tenían. Ahora tenían la presencia de Jesucristo y eso era lo que les guiaba y les mantenía. Ellos fueron testigos de innumerables sanidades, de innumerables milagros, de prodigios, y estaban siempre maravillados como diciendo: madre mía, ¿cómo, a quién otro voy a ir sino a este, ¿no? Independientemente, pues bueno, la fe venía, ellos no entendían, ¿por qué? Porque la revelación todavía no era completa. Ellos, si es el Mesías, ¿por qué no se establece como rey? Porque es lo que entendía, ¿verdad? Todo eso estaba velado, no porque esos fueran más ignorantes que los fariseos o los fariseos más ignorantes que los apóstoles. Todo eso estaba velado, porque si no hubiera estado velado, hasta el mismo Satanás lo hubiera sabido y hubiera hecho de las suyas. Y eso fue una trampa tremenda para el propio Satanás, que se cree que sabe las Escrituras y no las sabe. La revelación la trae Él, Dios, y Dios no trae revelación a sus enemigos, ¿verdad? Entonces, digo que ellos, en ese afán de estar cerca de Él, y a ver, pues era Él el que les
Hombres de poca fe, les regañaba, ¿verdad? Y les decía, ¿y hasta cuándo voy a tener que soportar? Pero ellos aguantaban, Dios mío, yo hemos dejado casa, hemos dejado padre, hemos dejado la barca, hemos dejado nuestro oficio, te hemos seguido y estamos aquí. Y cuando muere, ¿verdad? Dice, ¿ahora qué hacemos? Me vuelvo otra vez a pescar. Pedro y un montón. Y ahí Jesús resucita y cuando resucita, ¿verdad? Y restaura a Pedro y a los demás, dice, ya, a esperar a lo que digan, ya está, a lo que Él quiera, somos suyos, ¿verdad? Entonces, Él elige a estos 11, si el que sale a suerte, eso no es, bueno, eso queda en la revelación de cada uno y lo que quiera pensar no es revelante, ¿no? Porque aparte no aparece en ninguna historia ni nada, no sabemos qué hizo o no hizo. Lo que sí es cierto es que luego aparece, ¿verdad?, Pablo. Y Pablo no le vio personalmente. Bueno, no sabemos. A lo mejor era pequeñito, ¿verdad? Pablo y sí le llegó a ver, no lo sabemos. Bueno, la idea es que es Jesucristo personalmente, ¿verdad?, quien se presenta. No hay otra historia. Este hombre está matando a los de la iglesia, va persiguiendo, es un perseguidor, es líder, es nato, es un anticristo. Total, y se encuentra con él y tiene un encuentro con él y le dice personalmente él, tengo una misión que darte, vas a llevar el evangelio a los gentiles. Bueno, no lo dice así, pero más o menos. Entonces, él se considera, ¿no? Se considera, dice, a lo mejor no he estado los 3 años o los 2 años con Jesús, pero Jesús me ha revelado a mí el evangelio y en nada difiere al evangelio del resto de los apóstoles, porque él cuando va, ¿verdad?, a Jerusalén, se encuentra con Pedro, con Jacobo, no hay diferencia. Y Pedro lo dice, bueno, no hay problema, es lo mismo que nosotros, aunque hay cosas difíciles de entender. El pobre Pedro ni tenía la revelación completa en aquella época de todo lo que la revelación que Jesús le da directamente a Pablo. La iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, si la podemos llamar así, la primera, la que digamos los testigos directos de los apóstoles, consideraban a los apóstoles como únicos. Ellos no decían, bueno, pues se ha muerto un apóstol, vamos a nombrar otro apóstol. No, los apóstoles eran los apóstoles, los que habían estado con Jesús, y si ves Hechos, la mayoría de los efectos, aunque Hechos es un libro escrito por Lucas, y Lucas tiende a referirse solo a Pedro, a Pablo, ahí un poquito ¿verdad? Pero en realidad eran los apóstoles los que estaban haciendo estas obras, estos milagros, estos prodigios, ¿verdad? Verán, como es esa, dice, señales, prodigios y milagros. Maravillas, señales, prodigios y milagros. Bueno, entonces, la cuestión viene en la época en la que nosotros vivimos ahora, ¿verdad? No hemos sido testigos de aquella época, ni todo lo que pasa entre medias. Hemos nacido en una época donde hay un desbarajuste. De repente el Espíritu Santo estuvo dormido no sé cuántos siglos y de repente se despierta y viene el poder del Espíritu Santo y empieza a traer apóstoles. Y estos apóstoles se quieren identificar, ¿verdad?, como los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Se quieren identificar con milagros, con señales, con prodigios y por maravillas. Y necesitan de alguna forma esas señales para proclamarse apóstoles. El apóstol Maldonado, el apóstol no sé qué, ¿ok? Entonces, necesitan esas señales, esos milagros y esas maravillas.
basándose en los milagros, en las señales y en las maravillas, levantan su apostolado y levantan su iglesia. Y aquí es donde viene el conflicto. Porque en realidad, si uno estudia claramente en la época de Hechos, en la última parte de la historia de Hechos, ya los milagros y las señales ya dejan de existir. ¿Por qué? Porque ya empieza a estar el canon escrito, ya están algunos evangelios, ya hay cartas, ya hay escritos, ¿verdad? Juan en vida escribe, Mateo en vida escribe, Marcos, aunque no era directo, después es el último que escribe, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es que en un momento dado, ya cuando ya está la palabra, eso es así. Jesús trajo milagros, maravillas y prodigios. ¿Para qué? Para mostrar que él era fidedigno, era el Hijo de Dios. La señal de que era el Hijo de Dios es lo que iba haciendo, el ministerio que iba haciendo. Por supuesto, la muerte y resurrección. La resurrección sobre todo, la muerte, matar no nos pueden matar a todos, pero no todos podemos resucitar. Ahora, después, todos los que estuvieron con Jesús siguen realizando esos efectos, ¿verdad? La sombra de Pedro, todo pasaba y según pasaba, todo lo que hacía las sombras sanaban, o sea, esos dones, ¿verdad? No vemos que, ay, Pedro, sáname, y no, no puedo sanarte porque no depende de mí. No, se sigue manteniendo ese poder que tenía Jesús a través del Espíritu Santo desde Pentecostés, se sigue manteniendo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ellos fueron testigos directos, pero ahora ellos tienen que impactar ¿a quién? A otros que no han conocido a Jesús. Ahora es las señales, los milagros, las maravillas de estos apóstoles las que están confirmando su testimonio. ¿Ok? Y entonces ellos siguen. Y a continuación, una vez que está la palabra escrita, una vez que tenemos el testimonio escrito de estas personas que eran los que estaban, ¿verdad?, transmitiendo a la siguiente generación el mensaje del Evangelio, una vez que está escrito, ya no se requiere de las señales. ¿Por qué? Porque ahora la autoridad es la palabra. Ahora, este efecto carismático que trae el hecho de decir, el poder del Espíritu Santo tiene que manifestar señales, porque lo que quieren es replicar lo que estaba pasando en Hechos. Esto no ha parado. Los bautistas dicen que ahora el Espíritu Santo no opera. No, sigue operando. Entonces, el efecto que hace es que las personas siguen el Evangelio como seguían a Jesús, por las señales. Pero no las señales te salvan. No las señales. Es la palabra. No la señal, no mi testimonio que yo haya muerto y resucitado después de 7 días te hace a ti salvo. Es la palabra, creer la palabra, lo que dice la palabra. Entonces, digo, todo este efecto carismático lo que produce es un desvío de la palabra. Sí te están llevando a la palabra, pero el énfasis para que ellos se muevan. ¡Vamos! ¡Campaña de milagros y sanidades! ¡Trae a todos tus enfermos! Y tú vas ahí con la silla de ruedas, con tu vecino paralítico, y regresas de la sesión de milagros y de maravillas con tu vecino paralítico en la silla. No sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado muchas. Porque no es real. No es real. Es todo una farsa. Es todo un engaño para hacernos, bueno, es que Dios no ha querido. ¿Cómo? ¿Por qué no ha querido? Antes quería, ahora no quiere. ¿Qué proceso? No, es porque tendrá pecado. Sí, pero ahí todos tenían pecado y se sanaban. Entonces, hay cosas que... Entonces, no te interesa. Como te pongas a pensar, y a eso vas a ver que no te hacen ni caso, porque ellos van a su antojo. Y claro, en todas esas... Habéis visto que pasa luego la ofrenda, ¿verdad? Y pasan una buena ofrenda. Y dependiendo de tu ofrenda, así es como el milagro.
Yo lo he escuchado, ¿eh? No estoy diciendo ninguna barbaridad, yo lo he escuchado. Hacían cola y antes de orar por las personas, el ungido, el apóstol, tenían que ofrendar. ¿Cómo? ¿Cómo? Y dependiendo de tu ofrenda, yo lo he vivido, yo he estado en eventos así. Entonces, hay una confusión. Mira, si tú estudias la Biblia completa, porque siempre hay que cogerlo en el contexto bíblico, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Hay tres momentos que hay milagros y maravillas. Tú ves, ¿verdad? Tú estás leyendo, bueno, milagros siempre hay, y ahora hay milagros, siempre hay milagros. Pero no estamos hablando de este efecto constante. Ves que la gente se tenía y todos eran sanados. Yo no veo en la palabra que diga, algunos fueron sanados, otros se fueron a casa, ¿verdad? Entonces, hay tres momentos. Momento número uno, fuerte, porque sí vemos la creación, lo hizo Dios y tal, pero ahí no, ¿verdad? Luego hay la vida de Abraham, y Abraham hubo muchas cosas, sí, maravillosas, tuvo un encuentro con, pero no había, ¿verdad? Esos milagros, esas manifestaciones. ¿Cuándo empiezan a ver los milagros? Con Moisés. Con Moisés y la vara, el río, las plagas, el mar se abre, todo esto, las serpientes de bronce, ¿verdad? Milagros. ¿Y por qué? Porque el canon bíblico se está produciendo. De alguna forma, lo que escribe Moisés, en los 5 libros que escribe Moisés, tienen que estar refutados. La gente tiene que creer. ¿Cómo puede creer? ¡Wow! Se abrió el mar, íbamos detrás de una nube y las serpientes y... Entonces, hay un momento, ¿verdad? Se crea el canon bíblico de los 5 del Pentateuco. Y ahí hay un elemento, ¿verdad? Moisés fue refutado con esos milagros, prodigios y maravillas. Segundo momento, Eliseo, Elías, el tiempo profético. En el tiempo en el que ahí se estaba construyendo proféticamente, donde hay más de 300 y pico profecías que apuntaban a Cristo, que apuntaban lo que iba a pasar con Cristo. Ya había sacado a su pueblo de Egipto, ya lo había puesto. Hay un Dios santo al cual es santo y hay que tener respeto. Hay un pecado que está en nosotros y nos hace no apto para estar. Hay una sangre que hay que derramar para poder acercarse a Dios. Algo hay que pagar. Ese es el primero, pero el segundo es que hay un Dios santo de amor que va a traer la misericordia y va a traer, ¿verdad?, al Mesías que va a librar al pueblo y ahí se produce, ¿verdad? A Elías parando la lluvia, haciendo que salga de esto, le sana, resucita al hijo de la viuda, bueno, no era viuda. Hay otro momento fuerte de grandes milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque se estaba creando la segunda parte, digamos, del Antiguo Testamento, que es esa parte profética de libros proféticos. Sabéis que en la época de Jesús estaban los fariseos y los seduceos. Los fariseos creían en todos estos libros, del Pentateuco y también los proféticos. Los seduceos no. Por eso no creían en la resurrección. Por eso no entendían del factor de la resurrección de los muertos, porque se habían quedado en el Pentateuco, en la primera parte, en la segunda no lo creían. Y por eso había esa discusión entre uno y otro, siendo del mismo pueblo, judíos, pero, ay, no, esta palabra. Y ahí ya empezaban las discusiones del TikTok, en aquella época. Esto sí, esto no. Tercer momento. ¿Verdad? Ahí se construye el Antiguo Testamento. Y entonces 400 años. ¿Dónde están los milagros, los prodigios, las maravillas? ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde? 400 años.
Muchos años, ¿eh? Imagínate, 4 generaciones o 5 o 6. ¿Verdad? Porque antes no vivían tanto como ahora. No vieron un milagro. Y como no vieron un milagro, no se generó ningún escrito, nada, nada. ¿Quién afirma? Allí la gente diría, uy, estoy escuchando a Dios, no vale. Porque no está refutado con milagros, prodigios y maravillas. Os quiero decir que, os quiero llevar al entendimiento de que esas señales, Dios produjo ese tipo de señales, tantas señales, tanto para producir la palabra escrita, para que la palabra escrita fuese aceptada y ahí, ¡bum! Y a partir de ahí, ¿quién es el que tiene autoridad? La palabra escrita. Elías, Eliseo, Moisés, Pablo, Juan. No, señores. Hoy el ministerio apostólico no tiene que ver con los apóstoles que vemos en Hechos. Tú si quieres considerar que Dios ha puesto en ti, el Espíritu Santo ha puesto en ti la capacidad de crear iglesias, crear grupos. Vas a un sitio y organizas, colocas al pastor, a los sacerdotes, como hacía Pedro, como hacía Pablo, y de ahí, boom, levantas una iglesia y te vas a otro lado. Eso puede ser un ministerio apostólico, sí, pero no tiene nada que ver con lo que eran los apóstoles en la época de Hechos. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Pablo en el escrito de hoy? Está diciendo, mira, yo os he mostrado mis señales de apóstol. Habéis visto personalmente cómo el Espíritu Santo me había puesto toda la capacidad. ¿Para qué? Para que vosotros creyerais. Y ahora estáis creyendo a esos engañadores que son bocachanclas, que lo único que saben es convencer a través de decir este está mal, este no sé qué. No creáis cuando alguien viene a hablar mal de otro. No lo creáis. Es más, cuando hagan eso, inmediatamente anula, no te seas contaminado por lo que te va a decir, porque la palabra dice que si te critica a otro, estás escuchando, estás matando, estás muriendo. Y si lo estás afirmando y lo estás creyendo, estás matando al que estés criticando. Y no es porque sea un pecado de muerte, no, es porque es desagradable. Es desagradable. Y Satanás hace eso y nosotros no tenemos nada que ver con Satanás. Tú no escuches al que te venga a criticar. Mira, yo sé que hay muchas personas que están escuchando de la gracia, llegan a su iglesia y por el TikTok y hablan de mí o hablan del otro y está el pastor diciendo, ese ni los hables y tal. No le escuches. No le escuches. Tú le tienes que decir, háblame de Cristo. No me hables de ese. Yo quiero que me hables de Cristo, que me muestres a Cristo en la palabra. Yo solo necesito conocer a Cristo. Y si tú eres mi pastor, tú me tienes que llevar. Porque el pastor lo que hace es guiar a la oveja. ¿A qué? Al pasto. ¿Y cuál es el pasto? ¿Cuál es nuestra comida? La palabra. Y el propósito del pastor es hacer que esa oveja crezca y se alimente para algo. ¿Y para qué? Para como dice Luis, dejar de ser oveja y empezar a ser Cristo. Una vez que tú eres Cristo, no te preocupes. No hay lobo, no hay falso maestro, no hay engañador, no hay anticristo que te vaya porque ya perteneces a él. Ahora hasta que llegas a eso, hasta ese propósito, claro. Por eso dice hacer discípulos, enseñándole a que hagan todas las cosas que yo os he mandado, porque de alguna forma hay que creer el Evangelio. ¿Y cómo crees el Evangelio? No es tan sencillo. Si fuese un manualito de 4 hojas, digo, pues es sencillo, me lo aprendo de memoria, le doy vueltas. Pero son 66 libros. Hay mucha escritura. Hay muchas cosas.
Y como hay muchas cosas, hay mucha mentira, hay mucha manipulación y mucho horror por ahí que hay que evitar. ¿Para qué? Para creer, para saber perfectamente quién eres, quién es Él, qué ha hecho, qué has hecho tú, qué es lo que tienes que hacer. Es decir, nada, nada. Es lo que más choca. ¿No te das cuenta? A mí me sigue chocando. Y llevo ya 3 años ahí predicando sobre esto. Nada. No, ¿cómo no voy a tener que hacer nada? ¡Ay! ¿Cómo no voy a tener que hacer nada, hombre? La fe sin obras está muerta. No, no, es que no estoy hablando de Dios, no estoy hablando de Cristo, no estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando de la fe de Cristo, porque la fe salvadora no es tu fe. El jueves, a los que estáis en el grupo, vamos a tener en el taller de Zoom de Lucas la historia, ¿verdad?, de esa mujer, ¿verdad?, que se acerca por detrás y toca el manto. Está genial. Está genial porque muestra lo que es la fe nuestra y la fe que es la que salva. Está gráficamente totalmente ahí. Hay una fe que te hace impulsar a acercarte a Jesús, a exponerte a Jesús, y está la fe que salva, que no tiene nada que ver contigo, que es Él, porque nosotros no somos salvos por no acercarnos a Jesús. Nosotros somos salvos porque Él se acercó a nosotros en la cruz. Entonces, bueno, en este contexto, ¿verdad?, de apóstoles, en este contexto de maestros, de seguidores, de discipuladores, hay que tener cuidado porque hay todavía muchos que han buscado las mañas, ¿verdad? Satanás tiene poder. Y yo no dudo, de que les dé poder a toda esta gente para hacer milagros. No lo dudo. No lo dudo. El otro día, bueno, hace un mes, vino un amigo. Llevaba tiempo ya muy preocupado porque resulta que habían roto una relación, una chica, ¿no?, que estaba con él, medio, bueno, en relaciones de pareja, y no era pareja, eran novios, pero de la noche a la mañana ella le deja. Y dice, yo no me hubiera dado lo mismo, yo digo, me han dejado otras chicas o eso, pero algo me pasó que me ataba, que me estaba haciendo que no podía dormir, que no podía tener paz, que no podía, que no podía, que no podía. Llevaba un tiempo, yo sabía que llevaba un tiempo y ya le había aconsejado, chico, mira, quítatelo de la cabeza. No, es que no es normal, porque veo que ella todavía me quiere, digo, pero no te conté. Bueno, y tenía ahí una cosa, y digo, pues no sé, está muy pillado el pobre. Depende de ella, a ver lo que va a hacer, ¿no? Me vino hace un mes, después de llevar un tiempo, ya te digo, llevarían 5 o 6 meses en ese sentido de separación y tal. Y entonces yo también no había sabido nada de él y me vine y me dice, ¿sabes lo que era, José Luis? Me habían echado un mal de ojo. ¿Cómo? Le dije, ¿cómo? Sí, me habían echado un mal de ojo y por eso me estaba pasando lo que me estaba pasando y le estaba pasando a ella lo que le está pasando. Digo, ¿y qué está pasando ahora? Dice, oh, gracias a que fui a no quiso decir curandero, pero en realidad fue el curandero el que le dijo que tenía un mal de ojo y el que le hizo el trabajo para quitar el mal de ojo. Y dice, ¿de qué? Ah, ya puedo descansar y ya hemos vuelto a la relación. Bueno, está ahí una cosa rara porque ella no puede darme besos y tal, no sé qué la pasa, pero otra vez estamos intentando. Y yo me enfadé con él mucho. Me enfadé con él mucho. Digo, ¿cómo se te ocurre ir a un curandero? O sea, eres atrapado por el mal y quieres salir. Bueno, tú estás enterado de que te ha hecho un trabajo, que estás pillado y esto lo otro. No utilices al mismo enemigo para salir de ahí.
Porque te va a entrampar de alguna forma. ¿Tú crees que te va a librar el propio enemigo que te ha atado? ¿Te va a desatar? No, es temporal. Y yo me enfadé muchísimo. Y le dije, no, no es posible. No, mira, no eres mi amigo. Has desconfiado. En vez de venir a mí a hablarme y te vas a un curandero. Yo me enfadé porque le quise decir, está en peligro, ¿eh? Estás en peligro. Porque Satanás ata y ata y ata. No desata. ¡Ah! Pero es que desde que he ido. Claro, digo, y dentro de poco, cuando dentro del tiempo que quieras, Satanás, te volverá a pasar y volverás a ir y volverás y cada vez será peor. Y un día espero no recibir la noticia de que has hecho una tontería y tenga que ir a tu entierro. Y le regalé una Biblia, se la llevó. Bueno, no sé lo que está haciendo con ella porque se lo he entregado a Dios. Yo no soy nada. ¿Quién soy yo? Bueno, si él ha aparecido por aquí, estoy esperando que otro día aparezca. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, claro, Satanás puede hacer maravillas. Satanás puede curar enfermedades. Si es él el que las pone, ¿por qué no las va a poder quitar? Satanás puede hacer lo que quiera. Te puede traer un gozo tremendo. Claro, el gozo del mundo. Y tú estar gozoso, qué bien. Y te puede traer, y te puede tocar la lotería, y te puede venir hasta que te regalen un coche. Claro. Oh, y te va encima a hacer creer que es por Dios. Y tú, ¡ay, Dios, qué bueno eres! Dios, sí, yo soy tu Dios. Entonces las señales no son una prueba de Dios. Que tú tengas un sueño maravilloso, eso no significa que sea de Dios. Que tú tengas una sanidad de ay, vengan y oren. No, eso no significa que sea de Dios. Puede ser Satanás. Ahora, puede hacerlo y lo está haciendo constantemente. Claro que sí. Y nos maravillamos y vemos como Dios tiene misericordia y sigue actuando con las personas. Y claro, yo tengo la fe, la posición cuando me viene, ay, oro y digo, Señor, estoy esperando ese milagro, soy tu hijo, soy tuyo y sé que puedes hacerlo. Claro que puede. Pero eso no significa que mi autoridad sean las señales. Mi autoridad es la palabra, no las señales. Tú no puedes seguir a las señales. Tú tienes que seguir a la palabra. Y cuando te veas la palabra, pues vas a ver que muchos de estos son bocachanclas, que lo único que están haciendo es engañando a la gente, y sacándoles el dinero y quitándole la esperanza. Y muchos de ellos están que no quieren ir a la iglesia, ni quieren ir a nada porque han sido estafados, engañados, utilizados. Y lo único que ven, que el único que tiene fama, poder y lujos y todo, es el pastor. Pero bueno, el apóstol, el apóstol, que parece que el apóstol. No, señores. Pablo era uno normal y corriente. Pablo era uno normal y corriente. Y era apóstol. La distingan de que es un apóstol. ¿Dónde un apóstol tiene que ir en limusín? ¿Dónde un apóstol tiene que vestir de Armani y tener roles? Y soy testigo de en una comisión que iba a venir aquí don señor Maldonado a España y trajo su comisión de negociación y traía presupuesto. Y cuando dijimos, esto es mucho, es que ten en cuenta que el pastor tiene grandes gastos. ¿No? No, no apareció. No lo admitimos, menos mal. Pero bueno, es igual, lo hubiera admitido en otra época. ¿Ven? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte tiene que ver con. Tiene que ver con la fidelidad, ¿verdad? Los corintios tenían que haber sido fieles. ¿Por qué no lo fueron? ¿Por qué no pudieron ser fieles? Que tuvieron que ahí hacer que el pobre Pablo se jactase. No lo he hecho, me habéis obligado. Me habéis obligado porque no, y no porque él se estaba defendiendo, sino porque realmente Pablo amaba a los corintios y le digo, mira, no podéis
escuchar y hacer caso a eso, porque si no me creéis a mí, no vais a creer el evangelio que yo predico, y si no escucháis el evangelio que yo predico, mal vais. El pastor apostolillo divorciado. Bueno, no sé de qué estás comentando. Entonces, ¿por qué se molestó en defenderse? Lo hizo porque si dejaba de desacreditar, los corintios no lo escucharían. Si no lo escuchaban, no escucharían la verdad de la palabra de Dios que él enseñaba. Y si no oían la palabra de Dios, no podían creer espiritualmente. Amén. Entonces, bueno, la verdad es que es tan profundo, ¿verdad? Esta palabra. A veces uno no lo puede llegar a entender, pero uno cuando está viendo que lo que Pablo está haciendo es trayendo la lógica. Los corintios estaban ciegos, cegados por todo lo que habían escuchado en estos. Ten cuidado con lo que escuchas. Y ahora les tuvo que escribir claramente, digo, de verdad, ¿no os dais cuenta? Esto es un poquito de lógica, pero bueno, no importa, tengo paciencia y os lo voy a mostrar para que, para que veáis, ¿no? Todo eso. Y me imagino que algunos lo entenderían y otros estarían muy cegados. Cegado, el corazón a veces es tremendo. Yo veo a la gente, ¿verdad? Cómo tu corazón les dirige y por más que tú quieres hablarles de la palabra y dirigirle, no escuchan porque están ciegos por el interés de dar, satisfacer el corazón. Tendríamos que educar a nuestros hijos. Yo ya llego tarde porque la menor tiene 15 años, ya no he tenido mucho tiempo. Yo digo, ¿por qué no me dejaste anteriormente? Pero bueno, y ahora ya hay tan pocos niños, por lo menos en España, ya es que estamos aquí, que los tenemos los contamos con una mano. Están haciendo, la reducción de población la están haciendo bien. Y, pero habría que trabajar con los padres para que empezaran a educar a sus hijos bajo el concepto del corazón, ¿no? De que no es el corazón el que gobierna nuestra vida. El problema de los padres con los hijos es que no queremos que sufran. Como no queremos que sufran, consentimos hasta el límite. Hay veces que no podemos llegar a consentir, porque si el niño te pide algo que tú en tus posibilidades económicas pues no puedes darle, no se lo das, no es porque no quieras, es porque lo das. Por eso los hijos de los ricos son tan problemáticos, porque normalmente tienen todo lo que desean, ¿verdad? Y están acostumbrados a que el corazón pide, papá da y él consigue lo que quiere. Entonces digo, igual que un fisiculturista, ¿verdad? Para poder ejercitar el ejercicio que hace para fortalecer los músculos, ¿verdad? Es levantar peso, hacer ejercicio. Igual que un fisiculturista o un deportista necesita una nutrición, porque por mucho que haga ejercicio, si la nutrición que tiene no es correcta, el corazón en nuestros hijos tendría que tener un ejercicio, y el ejercicio es no siempre se tiene lo que se quiere. Y a veces hay cosas pequeñitas que podemos utilizar, no la que no podemos, sino porque si no podemos, el niño sabe perfectamente que no podemos, entonces, bueno, pues cuando es mayor busca la fórmula y por eso se roba, se mata y se hace todas esas barbaridades que hace el corazón, porque todo eso lo hace con el fin de alcanzar lo que quiere, ¿no? O lo que desea. Entonces, yo te hablo de cosas pequeñitas, cosas que el niño sí sabe que se puede conseguir, pero que tú en un momento dado lo que estás haciendo es ejercitando su corazón y él tiene que conocer. Y la forma de conocerlo es a través de la palabra, porque tú le tienes que ser muy honesto a tu hijo. Y tú no le puedes decir a tu hijo, si tú le estás diciendo, hijo mío, tú vas a hacer todo lo que tú quieras, le estás endureciendo el corazón.
Le estás pisoteando el corazón para hacerle un corazón duro que no va a saber escuchar. No, tú tienes que ser honesto con tu hijo y le tienes que decir, hijo mío, tú serás todo lo que Cristo quiera que seas. Y para eso tienes que conocer a Cristo. Tú no es lo que tú quieras, cariño, es lo que Él quiera. Y tú ahora estás en un proceso de conocerle y de que tu corazón deje de gobernar tu vida y que empiece a gobernar Cristo. Y a Él le sonará chino, como le suena chino cuando le estás enseñando otro tipo de cosas. Pero si tú educas, tu forma de educar a tu hijo es en medida a eso, con el tiempo tendrás el fruto. Él nacerá, crecerá y se dará cuenta del corazón, no puede satisfacer todo lo que quiere, porque ¿qué pasa cuando un niño tiene todo lo que necesita? ¡Ay, llora, patalea! Y el padre para que no, eso toma. ¡Ay, que quiero un móvil! Toma, hijo, ¡ay, que quiero! Es que es muy malo, que no estés todo el día. Pero el niño, ¡pum! Y al final, ¿qué pasa cuando que crece, crece, crece y el momento en el que se encuentra con una dificultad que no puede alcanzar porque no puede por sus propios medios, ya es él independiente, ya no depende de sus padres, ahora tiene que alcanzar él los deseos de su corazón y ¿qué pasa si no los alcanza? Se frustra. No, es que no está este mundo, es que... Porque el corazón es así, trabaja de esa forma, quiere, quiere, quiere y te lleva hasta la desesperación. Igual que a un niño le lleva a la perrera, le lleva a pegar patadas, a llorar, ¿verdad? Pues cuando eres mayor. Entonces te encuentras con que cuando ya no puedes, ¿verdad? Te das cuenta de que no puedes hacer lo que tú quieras. Que no es que no puedes hacer lo que tú quieras, es que vas a hacer lo que quiera Satanás. Porque eres esclavo. Ahora de repente encuentras con que es que no quiero hacer esto, pero tengo que hacer esto, ¿verdad? Hasta que, bueno, mientras que me mantenía papá, qué bueno. Ahora resulta que para comprar las cosas tengo que trabajar. Y se encuentra con que para trabajar tiene que estar soportando a un señor o a unas personas que le tratan mal y que pierde el tiempo. O sea, todo eso es frustración. ¿Y qué es lo que sucede? Que el corazón no está entrenado. No tiene la fuerza como para autorretenerse. No, el corazón tiene que estar fuerte en autodisciplina. No, mira, no es lo que tú dices, es lo que dice la palabra. No es lo que tú dices, no es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas, es lo que dice Dios. Entonces digo, ahí está el trabajo de los que tienen niños pequeños. Ya te digo que yo cuando ya son jóvenes yo empecé tarde. Ahora tendrán que aprenderlo por su propia cuenta a través de los golpes, ¿verdad? Casi es como aprenden los adolescentes y los adultos, a través de los golpes, a través de la impotencia, a través de ya no poder más, a través de la desesperación, como hablábamos ayer, que Dios lo permite para que nos demos cuenta de que no somos capaces, ni capaces ni no tenemos que hacer de satisfacer lo que quiere nuestro corazón. La gente cree que la felicidad se alcanza consiguiendo los deseos del corazón. La felicidad se alcanza cuando uno sabe que el corazón no manda, manda la palabra. Cuando uno ya ha dicho se acabó, ya no quiero más. Y el Espíritu Santo viene y el fruto del Espíritu trae la felicidad. Gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay nada. El mundo no puede luchar, no puede hacer, no puede ponerse en contra. ¿Verdad? Bueno, y 32. Me pasé 2 minutos de la hora, pero dudas con respecto a el tema de los apóstoles, ¿verdad? ¿Existe hoy en día apóstoles, el ministerio de apóstoles, como se ve en la época de Hechos? ¿O es simplemente terminó con los apóstoles esa era, sirvió
para construir el canon, y ahora Juan, que escribe el último libro de la Revelación, lo último que va a pasar, dice: cualquiera que agregue algo o quite algo de la palabra sea anatema. Ya tenemos la palabra. Ahora esto es Cristo, no las señales, no los milagros. Esto es Cristo. ¿Esto hace señales? Claro, pero ya no son para traer. Ahora es la palabra la que convence. ¿Cómo tenemos fe? A través de la palabra. Amén. A través de la fe llegamos a la salvación. ¿Cómo alcanzamos la fe? Por la palabra. No por los señales, no por los prodigios. Sí, ya sé que nos gusta mucho los milagritos, por eso nos gustan tanto los prestidigitadores, los magos que hacen cosas, y aunque sabemos que es mentira, nos encanta todo eso. Y pues cuando vemos señales así, ¡wow! ¡Anda lo que está haciendo! ¡Anda! Y la gente corre detrás de esos para mirar, porque les gusta. Son cosas de este mundo. ¿Pero qué dice la palabra? No, no corras tras las cosas del mundo. No corras tras las cosas del mundo. Son engaño, hojarasca, se queman, no perduran, se pudren. Amén.